Saludos, esto es la industria manufacturera de hoy, un espacio que busca educar y edificar con todo lo que tiene que ver con el sector manufacturero nacional e internacional. Yo soy Fabricio Geraldino con ustedes y recuerden siempre suscribirse a nuestro canal, la industria manufacturera de hoy. Denle clic a la campanita, suscríbanse, comenten, comparten y también hagan sugerencias sobre los temas que quisieran que por aquí tratemos. Como todo lo que ha venido ocurriendo durante las últimas décadas, necesariamente tenemos que hablar de comercio internacional. Comercio internacional, hablamos de un mundo totalmente globalizado, en donde todo el mundo tiene la capacidad o tiene la oportunidad de poder vender a todas partes del mundo. Y por eso vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, muy especialmente con lo relacionado a acuerdos comerciales y a tratados preferenciales. Hablamos de las normas de origen, aquellas normas que identifican o que ayudan a identificar de cuándo un producto es originario o no de un país determinado. Y esto es sumamente importante. Primero, para identificar la nomenclatura arancelaria de ese producto. Eso es lo más simple, eso es lo más normal. Sin embargo, para posteriormente aplicar tratados preferenciales o incluso medidas de salvaguarda o medidas compensatorias, es necesario usted saber el origen en sí de un producto. Pero ¿cómo se puede determinar la originalidad o la nacionalidad de un producto? Bueno, hay varios criterios que se toman en consideración. Número uno es lo que denominamos el salto arancelario, es decir, el cambio de nomenclatura arancelaria. Cuando unas materias primas e insumos sufren una transformación que a su vez hacen que haya un cambio arancelario en la clasificación arancelaria, ya ahí estamos hablando del salto arancelario. Y ese es uno de los principales criterios para determinar la nacionalidad o el origen de un producto determinado. Hay otros. Tenemos lo que se llama el valor de contenido regional o BCR, que este va a tomar en consideración el impacto que tienen los insumos, las materias primas y hasta la mano de obra que se utilice en la manufactura de un producto supuestamente originario. Para esto hay dos tipos de cálculos. El valor de contenido regional sobre el costo neto, que es sobre el costo en sentido general, sin incluir el costo, digamos, de transacción, que ya eso es otra cosa, y el cálculo sobre el valor sobre la transacción, es decir, lo que cuesta ya el producto terminado en venta. Hay dos fórmulas de hacer estos cálculos que muy especialmente están incluidos en los tratados comerciales. Y está también el mecanismo de elaboración o de fabricación, que es una especie de simbiosis de estos dos criterios antes mencionados. Por lo regular, cuando estamos aplicando un tratado comercial, el mismo nos va a indicar cuáles son los criterios de aplicabilidad de normas de origen que se debe aplicar para algunos productos. Por ejemplo, en República Dominicana, en lo que tiene que ver con el DR-CAFTA, por ejemplo, valga la redundancia, hay ciertas normas de aplicabilidad en relación
a la exportación e importación de vehículos de motor, y los mismos te indican que tiene que haber por lo menos un 35% de valor de contenido regional, utilizando ya sea el valor de costo neto o el valor total de transacción. Esos son los tres criterios fundamentales que se utilizan a nivel internacional para determinar, todo lo que tiene que ver con las normas de origen y sus materias primas, sus insumos, entre otros aspectos. Hay que tomar en consideración que estas normas de origen, sus principios, vienen desde el 1999, cuando finalmente se puso en vigencia el acuerdo de normas de origen que estableció todo un sistema organizado y armonizado de partidas arancelarias. Y esto incluyó, evidentemente, clasificación arancelaria, normas de origen, entre otros elementos. Y esto es sumamente importante, muy especialmente con los acuerdos comerciales, especialmente lo que tiene que ver con tratados preferenciales, porque uno de los principales elementos de un acuerdo comercial es que sus productos originarios de tu país puedan entrar a otros sin pagar aranceles. Pero ¿cómo sabemos que tu producto es originario si no tenemos las reglas totalmente establecidas o bien clarificadas con relación a lo que definimos como producto originario? Y es ahí en que radica la importancia de estos criterios de aplicabilidad de normas de origen. Entonces, ¿cuáles son los requisitos por lo regular para tú aplicar una norma de origen? Bueno, lo primero es que si estamos hablando de un acuerdo comercial, usted tiene que ver cuáles son los criterios establecidos en dicho acuerdo. En la mayoría de acuerdos hay una especie de simbiosis de aplicabilidad de estos tipos de criterios que se aplican, valga la redundancia, en diferentes productos. Es decir, para algunos productos se les va a aplicar el valor de contenido regional, para otros productos se les va a aplicar el salto arancelario, y para otros, y son los menos comunes, el método de elaboración o de fabricación. Este último método se aplica muy especialmente con los tratados relacionados con la Unión Europea o los países de Europa. Es el menos utilizado de todos estos criterios. Ahora bien, cualquiera puede decir que su producto es originario y tratar de aplicar cualquier acuerdo comercial con el que su país esté suscrito. Pero esto no es así de simple. Usted tiene que ver, primero asesorarse ante las instancias gubernamentales correspondientes. Si es en México, ante la Secretaría de Economía. Si es en Chile, ante el Corfo y las instituciones relacionadas. En República Dominicana puede ser a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, a través del Viceministerio de Comercio Exterior, a través de Pro Dominicana o a través de la misma Dirección General de Aduanas. Ahora bien, lo primero es ver cuáles son las condiciones que establece ese acuerdo comercial. Hay acuerdos que incluso establecen normas y formatos preestablecidos para la emisión de certificados de origen, con nombres preestablecidos. Eso los tienen los del Mercado Común del Sur, el Mercosur, los tienen los del CARIFORUM, los tienen la mayoría de acuerdos relacionados con la Unión Europea y los acuerdos también de países fuera de la Unión Europea. En el caso del DERECAFTA no tiene un nombre preestablecido, pero sí hay un formato no obligatorio que recomienda
la autoridad aduanera en la República Dominicana, que recomienda llevar a cabo. ¿Cuáles son las informaciones necesarias para usted hacer un certificado de origen? Evidentemente, nombre del producto, descripción de la mercancía, es decir, usted debe describir las materias primas, los insumos, todo lo que usted utiliza, la descripción de la empresa en sentido general. Usted también va a declarar bajo juramento que todo lo que usted dice en ese certificado es cierto, y los componentes, va a expresar cuáles son los componentes más importantes de ese producto. Ese es un certificado que la administración aduanera, en nuestro caso, no te va a objetar, digamos, que el fondo de lo que tú estás exponiendo. La administración aduanera lo que va a ver es que tú estás poniendo la información correspondiente. Ahora, que sea verdad o que sea mentira, no lo va a juzgar. Pero sí pudiese ser sujeto de fiscalización si la autoridad aduanera del país al cual se quiere aplicar el acuerdo lo requiere. Si es así, la autoridad aduanera se va a comunicar con su contraparte en el país correspondiente, y este a su vez va a hacer llegar ese reclamo o esa solicitud a la empresa, en este caso exportadora. Eso mismo va a hacer la autoridad aduanera del país al cual se le quiere aplicar a la empresa importadora. Entonces, y le va a dar un plazo para que pueda demostrar que ciertamente ese producto es originario de ese país el cual quiere aplicar la norma de origen. Este es un tema sumamente técnico que conlleva múltiples aristas. Incluso cada uno de los elementos que hemos hablado merece un espacio unitario, un espacio correspondiente para poder detallar con mayores lujos de informaciones, con mayores detalles, todo lo que tiene que ver con estos aspectos. En el caso de República Dominicana, tenemos básicamente 4 acuerdos comerciales que establecen mecanismos preferenciales. El número 1 es el de ERE-CAFTA. Y digo que es el número 1 porque es el de mayor impacto en todo el sentido de la palabra. Número 2, tenemos el acuerdo de República Dominicana y Centroamérica. Tenemos un acuerdo parcial con Panamá que se está revisando, y tenemos también un acuerdo de colaboración con los países del CARIFORUM y un acuerdo con los países de Europa, aquel acuerdo que se denomina el EPA. Entonces, dependiendo de cada uno de estos acuerdos, tenemos que ver los criterios de aplicabilidad de las normas de origen. Sin embargo, hay otros países que tienen muchísimos más acuerdos, que todavía es mucho más complicado poder determinar las normas de origen para cada producto. El caso de Chile, por ejemplo, Chile es sumamente conocida por haber aplicado una política férrea y entusiasta de aplicación de acuerdos comerciales con todo el mundo, con absolutamente todo el mundo. Lo mismo podemos decir de el Reino Unido en los últimos años tras su salida de la Unión Europea. Así que este es un tema sumamente importante, no solamente para lo relacionado con comercio internacional, sino más bien para usted determinar si su producto, de la forma como usted lo está haciendo, puede ser considerado o no originario de su país.
Con esto le damos final a esta edición de la industria manufacturera de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal, la industria manufacturera de hoy, darle clic a la campanita, suscribirse, comentar, compartir y también sugerir cualquier tema que usted quisiera que tratemos. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.